Muy bien, pues queridos, estamos empezando el año. Yo quería traeros también buenos deseos para este año 2024 y traeros también un título para el mensaje que quería transmitiros hoy. Y es un verbo de acción. La frase es transformaos. Y eso es lo que quiero para este año 2024, que os transforméis. Ahora hablaré y explicaré el por qué y el qué y qué significa o qué pretendo deciros con eso. La semana pasada Juan os compartió algo acerca de metas, ¿verdad? Y propósitos y metas que él estaba trabajando y que quería seguir madurándolo y haciéndolo más extensivo durante este año 2024. Lo sé porque no estaba, pero he oído el mensaje, que tenéis la oportunidad de escucharlo también a través de lo que Dani va colgando cada semana del mensaje del domingo anterior. Por si os perdéis algún mensaje, pues ahí podéis escucharlo. Yo lo escuché hace unos días este mensaje y por eso sé de lo que os habló. En ese propósito de que cuando empezamos un año empezamos con propósitos importantes, deseos y voluntad de hacer cosas que no siempre acabamos cumpliendo, ¿no? Quizá algunas son muy amplias, muy extensas y otras quizás son más a corto plazo, pero normalmente acaban por no, o acabamos, al menos es mi situación personal, acabo por no llegar a cumplir. Como más extensa es y más grande es, más difícil nos es llegar a cumplir, sin duda, cualquiera de estas propósitos o deseos o voluntades o objetivos que nos tracemos, ¿no? Y eso es sin duda algo que debemos de pensar y trabajar, pero no es malo planificar y pensar en cómo y de qué manera podemos cambiar, mejorar o hacer cosas pensando en qué podemos hacer y mejorar nuestras vidas. De ahí viene el título de lo que os comparto hoy, transformaos. Si os dijera esa palabra, si pudierais resumirlo de alguna forma, ¿cómo definiríais o cómo ilustraríais esa idea de transformación? ¿Qué es transformación? ¿O qué es lo que consideráis que es transformación? ¿Alguien puede decirlo con libertad? ¿Podéis? ¿Cambio? ¿Sí? Pero si quisierais dar una imagen. Una mariposa. Muy bien, una mariposa. Muy bien. Esta mañana he estado en la SEU y les he enseñado esto. No sé si se ve muy bien desde aquí. Un transformer. Los jóvenes enseguida han levantado la mano y han dicho, eso es un transformer. Es ese vehículo, ese camión o ese coche que se transforma en un robot y bueno, es una herramienta que seguramente algunos de vuestros hijos, no sé si tienen o nietos, tenéis o han tenido o tendrán, porque es algo que normalmente está bastante de moda como regalo, como juguete, ¿no? Y enseguida captamos la idea. La mariposa, por supuesto, es el ejemplo, digamos, animal más especial y más claro, ¿no? Pero pensando en que habían allí algunos adolescentes, pues enseguida que les he enseñado eso, enseguida han captado la idea de lo que quería compartirles, ¿no? Muy bien, ese juguete que se transforma y vuelve otra vez a su situación anterior, etcétera, eso es un reflejo, una idea de los que en su momento ingeniaron ese elemento para manifestar algo que se transforma, algo que cambia, ¿no? Hoy en día existen muchos términos que se citan en cuanto a la transformación. Incluso hoy en día se habla mucho de transformación. Y os digo algunas de las cuestiones que se habla de transformación. Por ejemplo, se habla de la transformación digital. Ya prácticamente ya estamos transformados en digitales. Es decir, los que llevamos más años todavía no, pero los jóvenes nacen ya dentro de esa transformación digital. Ya no es una transformación, ya es una realidad digital en sus manos, ¿no? A través de los elementos inmensos que hay a nuestro alrededor. Todo funciona de forma digital. Yo trabajaba en fotografía en años atrás y cambió de la fotografía analógica que se llamaba, que era la fotografía del carrete de fotos, que hacías la foto, lo llevabas a revelar a una tienda, ahí te hacían las copias en papel, tenías que esperar 2 o 3 días para que te las dieran. Bueno, eso vino el digital y transformó aquella situación y hoy en día hacemos miles de millones y de millones de fotos que muchas las tenemos en el móvil, en el ordenador, se pierden
no llegamos casi ni a verlas, nada más la clicamos y ahí se queda, ¿no? Bueno, pues hay una transformación digital, pero también hay una transformación educativa. Continuamente en la educación, al menos hablo de Cataluña y España, están continuamente transformando la educación. Y ahora un año hacen una cosa y no les ha gustado y al año siguiente vuelven a hacer, y le llaman transformación, es decir, van transformando los modelos educativos. Hay también una transformación social. ¿Por qué? Pues porque las sociedades se mueven y las personas viajan de un lugar a otro y se instalan en otros lugares y, lógicamente, eso genera una transformación social. Ya no hay la misma forma de entender las cosas, de hacer las cosas, porque por la inmigración, etc. Hay la transformación de la energía. Pasamos de los fósiles, de lo que es el petróleo, etc., y estamos intentando, eso va a costar más, pero están intentando que sea una transformación de la energía más a la eólica, o a la solar o a otro tipo de energías saludables o al menos no tan graves como parece ser son estas fósiles, ¿no? También transformación de la materia. Hay un ejemplo interesante con respecto a lo que es la transformación y es el hielo. Cogéis un cubito de hielo y ese cubito de hielo está en una situación sólida porque es una pieza de hielo, pero si la dejáis, ese mismo situación desaparece, cambia y se convierte en agua, por lo tanto se convierte en otro estado, en estado líquido. Sigue siendo lo mismo, pero en un estado líquido. Y si la ponemos a hervir, desaparecerá o se vaporizará, por lo tanto saldrá vapor. Es decir, que una misma cosa puede transformarse en diferentes formas. Y no voy a entrar en ello, pero hay también una transformación sexual en nuestro tiempo, en el tiempo en el que estamos viviendo, tristemente. Nadie o muchos no quieren, no están de acuerdo con cómo son y pretenden cambiar. Por lo tanto, transformar es hacer cambiar de forma a alguien o a algo. Es cambiar costumbres, cambiar formas y maneras. Hay muchos sinónimos de transformar. Se ha mencionado el cambio, podemos hablar de renovación, de evolución, de reforma. Todo tiene que ver con transformar, con cambiar la manera. Ahora bien, hay dos tipos de transformación, o de renovación, o de cambio, como queráis llamarle. La transformación exterior, es decir, aquella que es visible, es decir, cambios que son visibles para los demás, pero que afectan a lo externo. Y os pongo algunos ejemplos. Cambios físicos o personales. Pues hay quien se ha cambiado el look, como por ejemplo Keren. Yo no la había visto hacía ya un par de meses, pero veo que tiene un look diferente. Y posiblemente algunos más de aquí también ha hecho un cambio de look. Un corte de pelo, o las uñas pintadas. Hoy en día está de moda las uñas pintadas, que si permanentes, que si semipermanentes, etcétera, ¿no? El pelo de colores también, esto se lleva bastante también, ¿no? El cambiarse el pelo porque dice que así pues uno se renueva, ¿no? O los tatuajes, cuántas personas piensan que a través de los tatuajes pues hay un cambio, ¿no? O manifiestan una forma diferente de entender las cosas y por eso se tatúan o algún nombre o algún símbolo o lo que sea. O hay cambios de forma, cambios de vestido, cambios de vestimenta. Los jóvenes hoy en día, bueno, ya hace unos años, ¿no?, cambian según las modas, según las formas, que si unos se visten como se visten los dibujos de Japón, no sé cómo se llaman ahora el nombre. Otros cambian de hábitos, cambian de rutinas, cambian de formas de hacer. En cambio, hay otros cambios quizá más radicales, quizá forzados por situaciones, cambios de ciudad, cambios de país, cambios de trabajo. Es decir, continuamente estamos envueltos, estamos en una dinámica de cambios, de transformación. En este caso, mucho de ellos es exterior, es decir, hay un cambio originado por una causa, por determinada situación o circunstancia. Hay cambios que son obligados por las circunstancias personales de cada uno, pero todo esto son cambios externos, son cambios que podemos, durante el tiempo en el que hagamos ese cambio, pues estamos dando una imagen y algunos pensamos que con esa imagen de aquellos que nos ven se darán cuenta de que estoy cambiando, ¿no? Y dirán, mira, esta persona está cambiando porque ha tomado o ha hecho un cambio en su forma de actuar, en su forma de hacer las cosas, ¿no? Pero lo importante es la transformación interior.
Porque estas transformaciones exteriores pueden ser temporales, puntuales, concretas, algunas definitivas, otras no lo son definitivas, vuelves otra vez, cambias por un tiempo, pero después vuelves otra vez a tu forma y a tu manera de ser anterior. Pero lo interesante es la transformación interior, la que se genera en el interior, la que se genera desde nuestro interior y se proyecta hacia el exterior. Ese es un cambio mucho más profundo, es un cambio que se produce en la mente y en el corazón y se extiende hacia el exterior y se hace visible a los demás. Pero el cambio se ha producido internamente, se ha producido dentro. Un cambio que es consciente, es decir, yo no puedo, ¿no? Pero uno no se cambia el color del pelo porque sí. O sea, yo podría, o alguien de vosotros que tengáis pelo, pues podéis hacerlo, cambiarlo de color, pero en realidad los que no podemos, pues esa situación de cambio no se produce en nosotros. Lo importante es que los cambios sean conscientes, sean porque realmente hay una motivación interior que nos inviten y que nos lleven a ello. Es, por así decirlo, un cambio que sea meditado, un cambio que transforma nuestra forma de ser, nuestra vida, de una forma verdadera. Un cambio que no sea de apariencia, que no sea para que los demás vean que he cambiado, sino que sea un cambio real. Esa es la transformación que se origina en el interior del ser humano. Es la transformación que se origina cuando uno decide, toma la decisión firme, dice, a partir de este momento hago este cambio. Un cambio que se proyectará hacia afuera en la medida o en el tiempo, conforme vaya pasando el tiempo. En diciembre, a primeros de diciembre, José Antonio colgó una noticia en el WhatsApp de la Iglesia relativa a Daddy Yankee. No tenía ni idea de quién era este hombre. No sé si vosotros teníais idea de quién era. Quizá los más jóvenes a lo mejor sí, ¿no? Daddy Yankee yo no sabía ni quién era. Pero me llamó la atención esta noticia y la leí. Y quiero recordaros algunas de las cosas. Y creo que se trata de un cambio interior. Espero que ese cambio sea permanente. Es decir, que esa decisión que él dio, que él tomó y que él comunicó a sus seguidores en ese momento determinado, sea un cambio que en el tiempo que ha pasado, que es poco tiempo, perdure, se confirme y realmente sea así y sea real. Bien, este hombre es un cantante-compositor, como sabéis, es llamado o considerado como el rey del reggaetón, otra de las cosas que había oído hablar del reggaetón, pero tampoco sabía ni sé muy bien lo que es. Pero que es autor junto a Luis Fonsi, otro cantautor, de la canción Despacito. Y esa canción ya no suena más, porque la hemos oído más de una vez y todo esto. Pero no es despacito de ir en coche. No es para que vayamos despacio en el coche. Tiene una connotación sexual ahí detrás. Es decir, alguien que estaba en un mundo en el que hay, y el mundo del reggaetón y de otros bailes, ¿no? Parecidos, similares, en el que hay una connotación sexual y que llegó a escribir esta canción, y si tenéis la oportunidad de leer la letra, leedla, anunció, dice, la madrugada de ese día, el 3 o 4 de diciembre era, en Puerto Rico, a completar un concierto con el que finalizó su carrera artística, que se acabó una historia y va a empezar una nueva historia, un nuevo comienzo, el de vivir su vida para Cristo. Dice así, mi gente, le dice a los que estaban allí, este día para mí es el más importante de mi vida y se los quiero compartir porque no es lo mismo vivir una vida de éxito que una vida con propósito. Arrancó diciendo Daddy Yankee en un mensaje de casi 3 minutos tras concluir el espectáculo ante miles de personas en el Coliseo de Puerto Rico, San Juan. Sigue diciendo, por mucho tiempo intenté llenar un vacío en mi vida que nadie pudo llenar. Trataba de rellenar y buscar un sitio a mi vida. En ocasiones aparentaba estar bien feliz, pero faltaba algo para hacerme completo. Y les tengo que confesar que esos días terminaron, prosiguió diciendo. Pude recorrer el mundo durante años, ganar muchos premios, aplausos y elogios, pero me di cuenta de algo que dice la Biblia. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Por eso esta noche reconozco y no me avergüenzo en decirle al mundo entero que Jesús vive en mí y que yo viviré para Él, confesó. Qué interesante, y espero y deseo que eso sea una realidad permanente en su vida. Una transformación. Algo le hizo cambiar. El Señor le hizo cambiar.
y llegó a esa conclusión y además lo hizo público de esta manera como os acabo de leer. La Biblia también habla de transformaciones, habla de cosas y personas que se transforman. El apóstol Pablo nos habla de transformación y quiero llevaros a un versículo, el versículo por el que tomo este título de Transformaos, en Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice el texto: no os amoldéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Antes de esto, en el versículo 1, y muchos lo recordaréis, nos dice que por la misericordia de Dios os presentéis como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese debe ser vuestro verdadero culto, ese debe ser vuestra forma de ser. Está dirigiéndose a personas cristianas, a personas que seguían a Jesús, a personas que habían entendido el mensaje de salvación. Y les dice, debéis de presentaros como un sacrificio, pero es interesante y por eso quería recalcar este versículo 2. No os conforméis, dice la Reina Valera, pero la Reina Valera del 2020, que es la que tengo aquí, interesante también, tiene un lenguaje quizá un poquito más actualizado, dice, no os amoldéis. Y cuando estaba pensando en la palabra amoldarse, estaba pensando en los moldes de las magdalenas. No sé si algunos seguro que sois especialistas en hacer magdalenas, ¿no? Cuando echáis en el molde, ese molde que tiene esas formas así, esas onduladas, ¿no? ¿Qué hace la masa? Se amolda y coge todos los espacios que hay ahí, ¿no? Y después en el horno crece, etcétera, ¿no? Ese amoldarse. Y cuando estaba pensando, estaba leyendo este texto en esta versión, no os amoldéis, me vino a la mente esa imagen, ¿verdad? Porque lo que acostumbramos a hacer es que nos amoldamos a las cosas que hay a nuestro alrededor. Nos ponemos en su molde, nos adaptamos a la forma y a la manera como la masa se adapta al molde en una magdalena. No podemos transformarnos si estamos conformados o amoldados a este siglo. No podremos transformarnos si estamos conformados y amoldados a este siglo, porque queremos estar bien con todos. Nos gusta estar bien con todos, nos gusta estar bien con los compañeros del trabajo, con los vecinos, con las personas con las que nos relacionamos, y queremos estar bien, y queremos estar a gusto con ellos, y no queremos ser a veces raritos como cristianos. Es fácil caer en la complacencia de lo que el mundo nos ofrece. Y es muy difícil mantener una posición bíblica, cristiana, en base a la palabra de Dios. Una posición de lo que Dios quiere que mantengamos en nuestro testimonio. Es difícil, es muy difícil mantenernos firmes cuando a veces las presiones que recibimos optamos por callar o por girar la espalda o por no entrar en la situación o no exponer nuestra propia fe. Yo sé que eso es difícil. Pero eso es lo que la Biblia nos dice, no os amoldéis. No nos amoldemos a las formas, a las costumbres. No nos dice desapareced del mundo y vivid como una asceta en una montaña alejados de todos. No nos está diciendo eso. Nos está diciendo que no nos amoldemos, que cuando haya algo que no cuadra con lo que bíblicamente entendemos, pues que digamos no, hasta aquí. No significa que no tengamos relación con, sino que sepamos dónde decir esto no es lo que yo entiendo, esto no es lo que yo creo que debe de ser. Por lo tanto, el mensaje es transformaos. Y el transformaos tiene que ver con una relación continuada, permanentemente continuada. Es un proceso permanente, constante. No se trata de un paso concreto, puntual, en un momento determinado. Ya he sido transformado, ya está. No. Cuando Pablo está hablando aquí, está hablando de una transformación continua, permanente. Es algo que debemos de hacer permanentemente. La transformación requiere un cambio en nuestra forma de actuar, de vivir, de hacer, de comportarnos y de una forma continuada. Asociado a la idea de transformación está la idea metamorfosis. Y ahí tiene un poco la connotación con respecto, porque de ahí viene la expresión con respecto al paso de la oruga a la mariposa, y de ahí viene la frase que ha dicho la hermana de una mariposa cuando hablamos de transformación. La palabra metamorfosis está compuesta de varias palabritas. Meta significa más allá, morfología, de forma, y osis tiene que ver con la acción o estado.
es decir, más allá de nuestra forma o estado. Esa es la idea que aparece ahí, más allá de ser un gusano que se transforma en un capullo de seda y después sale una mariposa. Es decir, ese es un ejemplo muy claro de lo que significa la metamorfosis. Es decir, transformar de una cosa a otra, transformar de una forma de ser a otra forma de ser. Cambiar los principios y los valores que teníamos por otros nuevos, por otros renovados, por otros que hemos recibido y que recibimos permanentemente cuando estamos en comunión y en relación con Dios. Recordar la frase de Martín Lutero, cuando el reformador, cuando dijo: la Iglesia siempre transforma o se deja transformar. Y esa es una expresión que después se ha traducido por la Iglesia siempre transformándose. Es decir, la Iglesia debiera, y él en el siglo XVI, en su enfrentamiento dentro de la Iglesia Católica, fue justamente por esto, porque veía que la Iglesia estaba enquilosada o estaba encerrada en sus cuatro paredes, por así decirlo, en sus formas, y que eso no era lo correcto, sino que debía de continuamente cambiar, adaptarse a las necesidades de la sociedad y de los fieles, y eso es lo que no hacía en ese momento, y creo que hoy tampoco en la Iglesia en aquel tiempo. Lutero creía que la Iglesia debía ser un lugar de reflexión y de crítica, donde se cuestionaran las tradiciones y se buscaran nuevas formas de entender la fe. Y él luchó con esto, y luchó de una forma clara, y de ahí se le cita como un reformador de la Iglesia. La Iglesia siempre transformándose. Y cuando hablamos de la Iglesia siempre transformándose, no solamente hablamos de las cuatro paredes, estamos hablando de los que formamos parte de la Iglesia. Es decir, de aquellos que somos Iglesia, aquellos que debemos estar continuamente transformándonos en buscar la forma y la manera de hacer las cosas mejor, de hacer las cosas buscando el bien de los demás, buscando el ser agradables delante de nuestro Dios. Y ese es y de ahí surge la pregunta: ¿cómo hacemos pues ese cambio, de esa transformación? ¿Cómo hacemos esa metamorfosis? ¿O cómo estamos haciendo ese cambio, esa metamorfosis en nuestras vidas? Y hay dos principios que encontramos en ese texto que hemos leído en el versículo 2. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El primer punto, renovar nuestro entendimiento. A veces nos cuesta renovarnos a nosotros mismos. Tenemos una forma de pensar, una manera de actuar, y creemos que esta es la correcta, la que es la mejor del mundo, y esta es la forma, esta es la fórmula mágica. Pues hermanos, no, esa fórmula mágica tiene siempre que estar en contraste, siempre tiene que estar puesto a los pies de lo que Dios nos dice a través de su palabra. Porque la medida clara de lo que Dios quiere está en su palabra. Y esa es la forma y la manera en la que debemos de contrastar nuestra forma de actuar y de vivir de acuerdo a lo que dice o los principios que encontramos en la palabra de Dios. Y eso tiene que ver con nuestro entendimiento, cómo entiendo las cosas, cómo entiendo la palabra de Dios, y debo de esforzarme y pidiéndole ayuda a Dios para entenderlo y de qué forma entender su palabra. Y después comprobar, la continuación del versículo dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿para qué? Para que comprobéis la voluntad de Dios. El objetivo es buscar la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida, para este 2024? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mis estudios, para mi trabajo, para mi familia, para mis hijos, para la educación de ellos, para el servicio en la iglesia? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Quiere Dios que esté aquí en esta iglesia? ¿Qué hago en la iglesia? ¿Qué puedo hacer de ayuda, de beneficio y de servicio para los demás? Buscando la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios, acaba este versículo, para que podáis comprobar que la voluntad de Dios es bueno, agradable y perfecto para tu vida, para mi vida. Ese es el propósito de la transformación. Transformarnos, buscar, trabajar en nuestro entendimiento, en renovarnos en nuestro entendimiento, descubrir cuál es la voluntad de Dios, porque eso es lo mejor para nosotros, eso es lo que nos va a hacer entender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, que sabemos, porque lo hemos experimentado, que es buena, que es agradable, que es perfecta. Buscamos conocer la voluntad de Dios, nos esforzamos por conocer la voluntad de Dios. No puede haber transformación que surja de nuestro interior por nuestras propias fuerzas. No puede haber,
porque tropezaremos, porque aquellos propósitos que tengamos caerán si no recibimos ayuda. No conseguiremos mantener los objetivos de transformación si no recibimos ayuda, si no hay alguien que nos ayude. Cuando comenzamos un año, como os decía, pues hacemos propósitos, ¿verdad? Queremos alcanzar objetivos, queremos modificar hábitos, etc. Pero la realidad es que sin ayuda no conseguimos gran cosa. Quizá podemos conseguir algunas propuestas, pero normalmente fracasaremos, porque cuando las hacemos por nosotros mismos, con nuestras fuerzas, caeremos. Y después recibiremos y nos sentiremos frustrados, tendremos frustración. Y volveremos en lugar de avanzar, iremos caminando hacia atrás. Quiero llevaros a un versículo la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Y es una forma de cómo y de qué forma podemos transformarnos. Porque creo que es importante, porque decir, tenéis que transformaros y ya está. Y dirás, bueno, pues vale, intentaré, pero no sé cómo hacerlo. Bueno, pues yo quiero proponeros una forma que encontramos en la palabra de Dios, que creo que es interesante que podamos meditar. Dice este versículo, 2 Corintios 3, 18. Por lo tanto, todos nosotros, contemplando a cara descubierta la gloria del Señor, como reflejado en un espejo, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu Santo. Por lo tanto, todos nosotros contemplando la gloria de Dios. Contemplando la gloria de Dios. ¿Qué es contemplar la gloria de Dios? El Antiguo Testamento nos habla en muchos textos acerca de la gloria. Voy a citaros algunos y uno del Nuevo Testamento. En Éxodo hay varios que hablan acerca de la gloria de Dios. Y en Éxodo 16 dice, la gloria del Señor apareció en la nube y Jehová habló a Moisés. La gloria de Dios apareció en la nube y Jehová habló a Moisés. Un poco más adelante, en Éxodo 24, dice, la gloria del Señor reposó sobre el monte, se refiere al monte Sinaí. Y en el Éxodo 40 dice, la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Qué interesante, es como la gloria de Dios era algo que era visible, que el pueblo podía observar y podía ver. Algunos lo experimentaron de una forma más directa, como en ese caso de Moisés especialmente, ¿no? Pero también el pueblo pudo observar la gloria de Dios. Y en Juan 1,14 leemos, y Juan escribe diciendo, vimos su gloria como del unigénito del Padre. Juan estuvo compartiendo unos años del ministerio de Jesús, como discípulo que era, y estuvo con él durante los años de su ministerio. Y pudo contemplar la gloria de Dios. Contemplando, pues, la gloria de Dios, el poder de Dios, la majestad de Dios, la grandeza de Dios, contemplando la experiencia que hemos tenido con Él en nuestros años atrás, en nuestro tiempo pasado, cómo el Señor nos ha librado, cómo el Señor nos ha ayudado, cómo el Señor nos ha sacado de situaciones de dificultad, contemplando cómo hemos visto su gloria manifestada en nuestras vidas, es cómo podemos seguir transformándonos. ¿Has contemplado la gloria de Dios? ¿Has experimentado su gloria? Algunos han tratado de escribir o tratado de esperar ver la gloria de Dios de una forma espectacular, de una forma especial, una visión, un sueño, una experiencia fantástica, fenomenal. No digo que Dios no lo pueda hacer. No digo que Dios esté limitado para eso, ni mucho menos. No voy a ser yo quien lo diga. A mí, especialmente, no he visto una experiencia de este tipo, pero si alguien la ha tenido, para él quede. Yo creo que lo importante es ver la gloria de Dios en su palabra. Ver la gloria de Dios en algo que tenemos a nuestro alcance, en algo que está a nuestro lado, que está en nuestra mesita de noche o en nuestra estantería, en su palabra. Ahí podemos contemplar también la gloria de Dios. Y en nuestra experiencia, cuando leemos esta palabra de Él, cómo de esta forma nos llega a nosotros. Quiero citaros un ejemplo que encontramos en el primer libro de Reyes 19, de una experiencia de Elías. Conocemos a Elías, el profeta Elías, y en el primer libro de Reyes, capítulo 19, los primeros versículos, nos habla que Elías estaba huyendo de Jezabel y temía por su vida porque Jezabel había dicho, antes de que acabe el día voy a acabar contigo, y puso
caza para acabar con la vida de Elías. De tal manera, Elías estaba apesadumbrado, preocupado y, bueno, desesperado, que clamó al Señor y le dijo que le quitara la vida, versículo 4, de ese primer libro de Reyes 19. Dios le proveyó de alimento, le dio descanso a través del ángel del Señor, la cura de Dios cuidando a su siervo, y después de que se repuso dice que caminó 40 días y 40 noches y se refugió en una cueva, y Dios le habló, le llamó. Y primero lo que vio, la sensación que tuvo Elías en ese momento es que vio un viento grande y poderoso, tremendo, que rompía las rocas, dice el texto. Después de esto escuchó o vivió o sintió un terremoto y después un fuego. Y dice el texto, pero allí no estaba Dios. Y al final un silbo apacible y delicado. Versículos 12 y 13. Allí estaba el Señor hablándole a Elías. Dios puede hacer lo que quiera, pero a veces nos olvidamos de que con ese silbo apacible, con esta sencilla, con ese texto o con esa canción o con esa palabra de algún hermano o alguna hermana, con algo muy sencillo, puede ayudarnos a entenderle. Puede ayudarnos a acercarse a nuestra vida y puede manifestar su gloria en nosotros. Y podemos transformarnos y podemos recibir y ver y contemplar la gloria de Dios. ¿Cómo se manifiesta la gloria de Dios en tu vida o en mi vida? ¿Cómo vemos la manifestación de la gloria de Dios en nuestra vida? No lo haremos si no tenemos la ayuda de Él mismo, a través del Espíritu Santo. Y eso es lo que hemos acabado leyendo en 2 Corintios 3, 18. Somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. La ayuda necesaria. Nuestro ayudador, ¿os acordáis? No os dejaré solos, os enviaré a un consolador, al Espíritu Santo. Y ese es el que está actuando en nuestra vida como actuó en su momento, incluso antes, pero en el momento en que Jesús lo dejó y dijo, recibiréis el poder del Espíritu Santo cuando, poco antes de marchar, de ascender a los cielos, pero que antes también actuó, en el Antiguo Testamento actuaba también el Espíritu Santo. Esa es la ayuda necesaria, esa es la ayuda que nos hará transformarnos continuamente, permanentemente, en este 2024 y hasta que el Señor lo permita. Quiera Dios que nos ayude a tomar esto en conciencia, a buscar la gloria de Dios, a contemplar y a entender su voluntad para nuestras vidas y a pedir continuamente la ayuda del Señor y a través del Espíritu Santo para poder seguir adelante y seguir transformando nuestras vidas hasta el día en el que podamos verle cara a cara como el Señor así nos lo indica en su palabra. Terminamos con una oración, si os parece. Señor, queremos darte gracias por tu amor, por tu misericordia. Queremos darte gracias por tu palabra, porque nos guía, nos habla, nos dirige y nos da consuelo, paz, bendición. Queremos, Señor, contemplar tu gloria a través de nuestra experiencia, a través de tu palabra, a través de lo que tú deseas y quieres para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a buscar tu ayuda a través del Espíritu Santo para que nos guíes y nos ayudes a transformarnos, a crecer, a aumentar nuestro conocimiento de ti, como se recordaba el domingo pasado, a ampliar nuestro conocimiento de ti. Ayúdanos a que este año que acabamos de iniciar sea un año que añada pasos en nuestra vida de crecimiento en cuanto a conocerte, en cuanto a saber más de ti y hacer tu voluntad y servir unos a otros como tú deseas. Pedimos, Señor, que tú bendigas y dirijas y guíes a esta iglesia en el crecimiento. Oramos, Señor, para que tú traigas bendición, consuelo y ánimo a la iglesia para seguir adelante en la obra que nos has encomendado. En el nombre del Señor Jesús. Amén.